Bueno, pues hoy está aquí y le aprecio mucho el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Joaquín, gracias a ti, al contrario. Pues te invité porque tú eres el único que has hablado clarito de por qué tiene que ser el aeropuerto de Texcoco, porque todos los demás se lo han llevado por la suave, ¿sí? Pues es que en mi caso estoy muy cercano al tema por la experiencia en el turismo y también muy cercano por la parte de Bancomex, porque vi la parte del mundo comercial. Y mi preocupación es que... director de Bancomex. Fui director de Bancomex. Entonces, primero mi convicción de que el turismo es uno de los sectores más nobles de la economía, que genera más empleo y que nos ha ido muy bien, sobre todo porque hemos crecido en la industria aeronáutica y hemos tenido aeropuertos. También explicarle al público que el 80% de los ingresos que llegan de los turistas internacionales son los que llegan a México por avión. ¿El 80% de cuánto el año pasado? El año pasado, 21.300 y seguramente arriba de 22.000 millones de dólares que recibimos el año pasado del turismo. El 80% te lo explican, incluso más, por las últimas cifras del INEGI, dejémoslo en 80, de aquellos que llegan a México por avión. Por eso tener un nuevo aeropuerto que sustituya al actual y sobre todo un aeropuerto eficiente, porque no se trata de entre muchos aeropuertos atender. Hoy en día, Joaquín, los aeropuertos, lo que la gente busca es conectar a la manera más rápida, al menor costo posible. Y el nuevo, el que se está construyendo en Texcoco, la idea es que para vuelos nacionales la conectividad sea entre 35 y 45 minutos y para vuelos internacionales entre 45 minutos y una hora. ¿Y tú qué sabes quieres lo importante decir con esto de la conectividad? Quiere decir, efectivamente, que si vas, por ejemplo, vamos a pensar que una persona quiera ir de Campeche a Tijuana, si es un vuelo nacional, que cuando salga de Campeche, si no hay un vuelo directo a Tijuana, que quizá no lo hay, y si pasa por la Ciudad de México, solamente tenga un traslado de entre 35 y 45 minutos para tomar el siguiente avión y volar a Tijuana. Y todavía más importante también para un vuelo internacional, si viene una persona que viene, por ejemplo, también de Londres y destino final es Campeche o Palenque o Tuxtla Gutiérrez, llega al nuevo aeropuerto internacional de México y en no más de una hora hace un traslado de un lugar a otro. Esto que platico y que parece tan sencillo es lo que hace que un aeropuerto sea o no competitivo. Y eso no te lo daría en el supuesto de que fuera viable Santa Lucía, no te lo da, porque ahí pues simplemente por lógica llegarías al aeropuerto de la Ciudad de México, al actual, ¿qué tomarías? No sé si un camioncito, un coche, un tren, y probablemente no hay. Y también las carreteras, según me explican allá, no son las que deberían de ser. Quizás es un traslado de hora y media o dos, para esperar otro tanto y moverte a otro lugar. Eso te saca de competencia y los que saldrían ganones son los aeropuertos de San Antonio, de Houston, en fin. ¿Y quién perdería? Que es algo que no queda claro. Pierden destinos como Campeche, destinos como Tuxtla Gutiérrez, como Palenque. ¿Por qué no irías para allá? Todo lo que es Chiapas, Oaxaca, Yucatán, para empezar, ¿sí? Muchos lugares hoy en día no justifican suficientes vuelos internacionales porque no justifican el volumen y por eso requieren de un aeropuerto de conexión como sería el nuevo aeropuerto internacional de México. Ahora, estoy viendo, yo he escuchado una mayoría de opiniones en contra, opiniones técnicas, ¿sí? La última es la de hoy, de las aerolíneas extranjeras que le están pidiendo al presidente electo que termine el de Texcoco, que porque es un problema para ellos, para el pasajero y para la carga. Esa es una opinión, yo creo, a mi juicio, muy importante, porque al final del día, mucho lo que en México necesitamos seguir haciendo es que nuestro país sea más competitivo para que haya más inversiones de mexicanos y de extranjeros. ¿Para qué? Para que haya empleo. Efectivamente, venía yo leyendo antes de estar contigo una declaración de la Asociación de Líneas Aéreas Norteamericanas, sí, que finalmente pues son las líneas aéreas que nos traen al 60% de los turistas internacionales junto con las mexicanas y que dicen pues que a ellos lo que les hace sentido es terminar la obra del aeropuerto Texcoco. Y tienes toda la razón, Mitre, que al final del día quizá es la autoridad aeroespacial más relevante, que está vinculada a MIT, es una institución académica y que tiene a 8,000 especialistas, han también señalado que la mejor opción que tenemos los mexicanos es el aeropuerto de Texcoco. Efectivamente, técnicamente no hace sentido la otra alternativa y también hay que explicarle al público que no existen alternativas. Esto es, el que se está construyendo hoy lleva un 30% de avance y tendrá quizá un 40% a final de año, porque ya se hizo la parte más pesada, que es la cimentación. El 70% del aeropuerto está ya financiado, ya tiene cómo hacerse las obras. Mientras que en el caso de Santa Lucía no hay proyecto, no sabemos cuánto cuesta,
No sabemos cuándo lo terminaríamos, pero de entrada ya sabemos que tiene una capacidad menor que el nuevo aeropuerto. Ahora, tienen un plan conceptual, no tienen un plan ejecutivo. Efectivamente, tienen ideas. Dicho por el mismo ingeniero Rioboy, absolutamente, el subsecretario, y el mismo Javier Jiménez Espriu, ¿sí? Absolutamente. Yo a veces un poco para tratar todavía de aterrizar más mis conceptos, pienso como alguien que ya contrató una casa, ya tiene el crédito hipotecario, ya la están construyendo, y alguien viniera y le dijera, no la hagas, fíjate que es cara y grande, te propongo esta otra. ¿Dónde? Allá. Oye, ¿tienes proyecto que me enseñes? No. ¿Cuánto me costaría? Pues no te digo. Oye, y lo que pierdo que ya le metí de enganche, no importa, lo pagas. No lo harías como un particular, no tomarías una decisión de abandonar una casa de la cual has decidido que escogiste el proyecto por una aventura. Esto es un poco lo mismo que hoy en día nos están planteando. Un aeropuerto en proceso de construcción que necesita el país, que es vital para el turismo, que es vital para el comercio, por una idea que además, si te fijas, la siguen complementando, porque antes no aparecía Toluca, no apareció hasta la pregunta. Mañana aparecerá Puebla, aparecerá. Dato que he venido leyendo otros documentos. Todos los aeropuertos, el de Puebla, el de Querétaro, el de Cuernavaca, el de Toluca, no han movido en los últimos años más de 1,5 millones de pasajeros al año, mientras que el aeropuerto de la Ciudad de México mueve 45. No son comparables. Y nos están sometiendo a que comparemos peras y manzanas. No son comparables las dos. Uno es un proyecto en ejecución y otro es una mera idea a la cual no existe proyecto y no sabemos cómo evaluar. Pero el proyecto es apoyado, el de Santa Lucía, Benito Juárez y ahora Toluca, es apoyado por una mayoría de los seguidores del presidente electo. Bueno, lo que yo creo que hay que explicarle a los mexicanos, y yo creo que el presidente tiene buenas intenciones, el presidente electo tiene buenas intenciones, pero empiezo a sospechar que a quienes les ha encargado este tipo de estudios no le hacen llegar la información adecuada, pueden hacerle cometer un error terrible que marcaría obviamente el inicio de su gestión, marcaría prácticamente toda la administración, y creo que para muchos mexicanos que deseamos un México más próspero y lo deseamos más para los que menos tienen, y que en esta última elección votaron, entre otras cosas, por un México de oportunidades, estaríamos, Joaquín, tirando una gran oportunidad. Y entender que esto es lo que hace un país que avance. Cuando llega una nueva fábrica de uniformes, cuando llega una planta automotriz, cuando llega un nuevo aeropuerto, cuando generas un nuevo puerto, pues esas son las oportunidades de empleo. México no está para tirar oportunidades y mucho menos para mandar el mensaje a los inversionistas nacionales e internacionales de que México no es un país confiable y que mejor piensen en otras alternativas y ya esperemos otro momento mejor, porque ahora no es momento de invertir en México. Así lo están leyendo los mercados, ¿no? Así lo están leyendo los mercados, y los mercados al final ya no son más que personas, somos personas. Muchas empresas hoy en día en México están esperando si continúan o no inversiones hasta ver la decisión del aeropuerto. Porque el aeropuerto es más que el aeropuerto. Es el trato que se le va a dar a la inversión nacional y extranjera en el país. Es la señal de si se tiene o no el deseo de tener una relación, digamos, de respeto hacia las inversiones en México. Eso, o sea, ya la señal ya va más allá del aeropuerto. Es cómo nos vamos a vincular en los años por venir. Y por eso mucha gente de afuera y de adentro está deteniendo sus inversiones hasta ver esta señal. La señal es muy importante. Mire, yo estoy en la total confusión. Debo confesarlo, estoy confundido porque en un momento pensé que Andrés Manuel López Obrador estaba por el aeropuerto de Texcoco, pero iba a hacer la encuesta y decir, como en la campaña anunció como candidato que se cancelaba, pues el pueblo dijo que sí y vámonos a Texcoco. Después me quedó la impresión, que no la claridad, la impresión de que estaba promoviendo Santa Lucía con Benito Juárez y ahora con Toluca. ¿Por qué? Pues de escuchar a los suyos y de ver la organización de la consulta, que es pues financiada, organizada, distribuida, dirigida, revisada, las boletas impresas y distribuidas sin foliar por Morena, en donde, por ejemplo, hoy se publicó un cómic lo publicó Morena, el partido Morena, pues hablando contra el Texcoco y hablando a favor de la propuesta del gobierno electo, sí, porque es una propuesta del gobierno electo lo de Santa Julia, Benito Juárez y Toluca. Así es. Entonces, pero en este momento ya no sé, yo ya no sé, estoy en la confusión.
Yo también estoy en la confusión en cuanto a la decisión. No tengo la menor confusión, y veo que la mayoría de los mexicanos tampoco, en cuanto a la conveniencia de un proyecto sobre otro. Tienes razón, estamos confundidos porque no sabemos cuál es la decisión que se va a tomar, pero creo que los mexicanos tenemos que ser muy también serenos en dar una opinión firme sobre lo que queremos. Otra reflexión que he escuchado muchas veces es, ¿y a mí qué me importa si yo ni siquiera me subo a un avión? No, pues sí te importa, porque aunque no te hayas subido a un avión, hay 5 municipios aledaños al aeropuerto que viven 4 millones de mexicanos ahí, que podrían ser algunos de los empleados de los 450,000 empleos que se generarán en el aeropuerto una vez que esté completo. Sí te debe de importar, porque en ese aeropuerto se va a vender comida ahí en el aeropuerto y también en las líneas aéreas, y tú puedes ser un productor del campo mexicano que le puede vender. Sí te debe de importar, porque también ahí va a haber uniformes, telas, servicios que tú puedes proveer. No te necesitas subir al avión para que tú te veas beneficiado. Le pongo un ejemplo. Yo tampoco tengo un Audi, no me lo he comprado, no tengo un Audi, pero me encanta que esté la planta de Audi en Puebla, dándole empleo a miles de personas. Muchos de nosotros no estamos teniendo algunos de los beneficios de ciertas inversiones, no importa, los mexicanos tienen ese empleo. Y es a partir de inversiones como estas que vamos generando empleo para los mexicanos. Y es a partir de inversiones o no realizarlas, lo que es la pérdida de oportunidades, sobre todo para la gente más joven del país. Aquí tengo el comunicado de Airlines for America. Dice que le dirigió una carta donde le pide continuar al presidente electo la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, el Naim. Dice que es necesario para el desarrollo de la aviación y el comercio entre México y Estados Unidos, que el Naim, le dicen, es fundamental para garantizar un mayor movimiento de pasajeros, de turismo y negocios, promover el intercambio de mercancías y aumentar los ingresos para los países por la alta demanda del transporte aéreo. Así es. Detalló que durante el año pasado 26 aerolíneas estadounidenses y 7 mexicanas movilizaron a 8 millones de usuarios, o sea de pasajeros, y 189,000 toneladas de carga entre aeropuerto el Benito Juárez y Estados Unidos. La carta la firma Nicolás E. Calio, presidente de esta Airlines for America. Y me gusta que lo hagan, obviamente podrían algunos interpretarlo, presión internacional, no realidad, porque en el mundo del turismo, y lo vivo yo todos los días, si se vuelve más difícil venir a México, pues se van a Cuba. Oye, fíjate que ya va a ser muy complicado que viajes a Zihuatanejo. Pues te ofrezco República Dominicana. En serio que somos un gran país, pero no somos el único. Y necesitamos ser atractivos, competitivos, dar infraestructura atractiva. De eso se trata el nuevo aeropuerto internacional de México y de todos los mexicanos. No es de esta administración. Esta es una idea que lleva más de 30 años en estudio, y todos los estudios han concluido, y han estudiado Tizayuca, y han estudiado Santa Lucía, todos han concluido que la mejor alternativa, a 5 kilómetros del actual, Joaquín, y sobre todo en una zona que hubo un lago, hoy no hay nada, sí, y que se dio la gran oportunidad de que ahí tuviéramos 5,000 hectáreas para construir el aeropuerto los próximos 60 años del país. Pues te voy a decir lo que te está contestando prácticamente Andrés Manuel López Obrador. En un video que subió, dice, a ver, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay nada que temer. Rechazó que se presente una crisis financiera, devaluación o intranquilidad de inversionistas si se descarta la opción de seguir con la construcción del Naim. No va a suceder nada. Para meter miedo se habla de que puede haber desequilibrios macroeconómicos, problemas en la bolsa, devaluación, nada de eso. ¿Por qué? Porque nos vamos a entender con las empresas contratistas. Bueno, a ver, una reflexión. A ver. Un amigo me ha hecho una frase que siempre me ha gustado mucho, dice: tus acciones son tan fuertes que no escucho tus palabras. En el mundo político yo creo que cada vez las personas son más escépticas, los ciudadanos, y lo que importa son las acciones, no las palabras. Lo importante de esta decisión es no qué nos dicen, sino qué hacemos. Y ya nos están diciendo las aerolíneas internacionales, ya nos lo dijo los bancos internacionales, que para ellos, es lo que nos están diciendo, para ellos no avanzar en el aeropuerto sí sería un muy mal mensaje. Es lo que ellos nos están diciendo. Ahora, pues López Obrador desmiente lo que tú estás diciendo. Dicen no hay nada que temer, no va a suceder nada. ¿Que estás metiendo miedo? No, a mí no me lo dice. Sí, claro. Es un reporte que por ahí salió de un banco hoy. No, dice, no, para meter miedo se habla de que puede haber desequilibrios macroeconómicos, problemas en la bolsa, devaluación, nada de eso.
¿Por qué? Porque nos vamos a entender con las empresas contratistas. Bueno, yo lo que creo que tenemos alguna suficiente información y conocimiento, sobre todo el mundo del turismo, que es el que a mí me da, digamos, más confianza de lo que yo digo, de saber que la principal razón por la que hemos sido exitosos y que hemos pasado del 15º lugar al número 6 es que hemos generado posibilidades de crecimiento en el sector aeronáutico. Y este aeropuerto de hoy ya no nos da esa posibilidad. Y el nuevo no tendría las condiciones para hacernos competitivos, no podríamos seguir creciendo al ritmo que lo hemos hecho, por lo menos en el mundo del turismo, del cual sí sé. No podríamos seguir creciendo si no tenemos el nuevo aeropuerto. Dice que no va a pasar nada de esto porque nos vamos a entender con las empresas contratistas. No son muchas, ¿sí? Son 5 grandes empresas. Voy a hablar con los empresarios para garantizarles que van a seguir bien de sus contratos. Aseguró que como ya hay información, yo no hablaría en pro o en contra de las opciones sometidas a sondeo, ¿sí? Las acciones son más fuertes que las palabras. Entonces, tú dices que sí va a tener un impacto. Sí, claro. Económico. Sí, lamentablemente sí, porque, y no solamente, y voy a decir una cosa que es de lógica, ¿qué inversionista nacional o extranjero va a querer venir a invertir? Ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir. ¿Quién va a querer volver a invertir, por ejemplo, en el Tren Maya? Sabiendo que no lo va a terminar esta administración, que le va a tocar a la que viene, y sabiendo que ya se nos hace hábito en México pues cancelar las obras de las administraciones anteriores. Nadie en su sano juicio va a invertir en obras de infraestructura transeccionales sabiendo que tenemos este enorme riesgo. Entonces dice que están metiendo miedo. Pues si a mí se me da miedo que en México no avancemos, me da un enorme miedo que los jóvenes que votaron por un México incluyente se les vaya la oportunidad, me da un enorme miedo que este México desarrollado al que todos aspiramos se nos vaya, me da un enorme miedo. Eso es lo que a mí me da miedo. ¿Te da miedo que no se vaya a construir el aeropuerto de Texcoco? Me da miedo que no se vaya a construir el aeropuerto de Texcoco y todas las implicaciones que tiene para la economía, para la confianza y para los próximos 6 años. Entonces tú difieres que la cancelación no vaya a crear intranquilidad de los inversionistas. Ya están intranquilos, lo están escribiendo, lo están diciendo en reportes de bancos, lo están escribiendo porque quieren dejar constancia que lo dijeron. Bien, pues entonces, ¿tú vas a ir a votar? Pues lo estoy pensando, porque he leído algunos artículos que también dicen, pues no es constitucional, no es legal, no es vinculante, la encuesta la está haciendo un partido político. Yo en principio mi intención era que sí, también. Pero pues lo ando pensando todavía, Joaquín. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, lo sabremos el domingo por la noche. Así es, y te agradezco la oportunidad como siempre. Al contrario. Gracias. Gracias, Joaquín, muchas gracias. ¿Tú crees que no está viendo claras las cosas el presidente electo con esta declaración de que no va a crear intranquilidad entre los inversionistas cancelar el aeropuerto de Texcoco? Yo creo que el presidente electo es un mexicano de buena fe, que quiere un mejor país. Sí, pero a mí me da la impresión de que está bastante mal asesorado. Pero con esta declaración de que es falso, de que cree intranquilidad entre los inversionistas. Bueno, lo sabremos el lunes, Joaquín, y ahí veremos quién tenía la razón. Si la decisión es negativa y viene la intranquilidad, pues la gente evaluará dónde estaba la razón. No hay intranquilidad, ya... Estamos intranquilos, está 19 pesos 40 centavos, está la gente no hablamos de otra cosa más que de esto, estamos intranquilos. En fin. Pregúntale a Federico Patiño, ayer desde una entrevista, pues hasta tiene insomnio todos los días. Estamos muy intranquilos por el futuro del país, no por el aeropuerto, por el futuro del país, por el futuro de los mexicanos, porque esta es una palanca de desarrollo, palanca de bienestar. ¿Por qué dejamos pasar a los mexicanos oportunidades como si nos sobraran, caray? Bien. Gracias, Enrique, que estés muy bien. Gracias, Joaquín, muchas gracias. Buenas tardes, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo.